Lo pasado ha huido, lo que espera está ausente, pero el presente es tuyo. En Nostalgia bajo la luna, Esteban García Morilla, maestro. Pues vamos a continuar adelante con tu vida laboral, Esteban. Comenzaste a trabajar en un verano con Vázquez Calero y a partir del año 1973 ya entra a ser maestro. ¿Cómo recuerdas tu tiempo con la empresa Vázquez Calero, en la cual también trabajé yo en su día? Pues la verdad es que yo comencé mis estudios, como anteriormente he dicho, en Campano. Llegaba a las vacaciones de verano, que terminaban con la feria de Arcos, y Rafael pues estaba deseando que llegara, incorporarme a su plantilla para aprovechar pues durante todo el verano. Yo era una persona que obediente, por supuesto, y además con las enseñanzas que traía, más obediente todavía, y mi trabajo ahí fue casi un hobby, porque como yo era el niño, pues me querían muchísimo todos los que estaban trabajando, incluidos los dueños, por supuesto, y hacía de todo, absolutamente de todo, y con Vázquez Calero en este tiempo, ¿verdad? O sea, cargando, descargando, haciéndolo todo, hasta que ya llegó una edad en la cual pues era mayor, ya tenía yo otros estudios también, y dejé de cargar, descargar, y entonces pues pasé a la labor administrativa, hasta que el momento que llegó que me pasé a estudiar magisterio, ya por el año 1970. ¿Eran los tiempos que Vázquez Calero estaba en Granadillos, en la zona? Sí, por ahí era. Sí, efectivamente tenía un Granadillo y tenía pues la tienda donde estaba ahora, una tienda de calzado. Ajá, y sí. También tenía 2 o 3 almacenes por allí muy cerquita, bueno, junto a mi casa en el número 3 tenía un almacén, y donde está hoy la hermandad del... no me acuerdo cómo se llama. ¿Silencio? No, el que estaba en la calle Alameda. ¿Un bar que hay por allí o no? Que tiene la hermandad y la secretaría. Sí. No sé si el Silencio... Un bar, pues también hay, no es el Silencio, es Los Remedios. Los Remedios, exacto. Y entonces pues ahí también tenía. Y en aquella época, pues fíjate, el estado que se encontraba en la calle, la época del bidón del aceite, la época, fueron momentos maravillosos aquellos. ¿Conociste a Rafael Vázquez Calero, Esteban, con esa fuerza y ese genio que tenía? Era un monstruo. Sí. No paraba. Ordenaba. Yo me acuerdo en una ocasión, hasta para que veas el cariño que me tenía, hasta el punto que en aquella época existían los izocarros, con los cuales repartía la mercancía. Y subiendo al Comatrera arriba, a la cuesta que está a la izquierda para llegar a la callecita y demás, llevaba el conductor y yo iba detrás. Llevaba las cajas de casera esas de cristal, de madera. Y se le fue el isocarro, y entonces el conductor lo que fue que le pegó a la pared hacia atrás. Y lo llaman desde la tienda, una tienda que había por allí de Medina, y dice: Rafael, mira que ha pasado esto. Dice: ¿al niño le ha pasado algo? Dice: no, pues entonces no pasa nada. Sí, qué fuerza tenía este hombre. Aquellos tiempos eran tiempos difíciles, ¿verdad, Esteban? Muy difíciles, de mucha dedicación, de muchísimas horas de trabajo, y había que hacerlo porque la época esa era de aquella manera, y no valía otra cosa. Y tiempo de necesidad, ¿verdad? La gente tenía necesidad de cosas. Empezando desde la alimentación hasta terminando en lo más ridículo, digamos. ¿Tú continuabas con los estudios cuando trabajabas con Vázquez Calero, verdad? Seguía con tus estudios. Efectivamente, yo llegaba el día después ya de feria, coincidiendo con la Virgen del Rosario, comenzábamos siempre los cursos, tanto cuando estaba en Campana como después con posterioridad en Cádiz. Entonces ya cambiaba el sí totalmente. Ya mi trabajo iba de otra forma, y tenía metido en mi cabeza siempre lo mismo: el trabajar, el estudiar, la dedicación es lo único que te va a poder llegar más adelante a superar todo esto que en aquella época, como anteriormente has comentado muy bien,
superar todo eso y buscar el bien superior y al máximo. Esteban, ¿te costó mucho trabajo los estudios o no te costó? La verdad, yo no era un super estudiante, lo que sí era un trabajador nato del estudio. Hora y hora, y el tiempo pues me daba la razón, porque en aquella época también estaban las becas, y para tú conseguir una continuidad en una ayuda al estudio, en una beca, como se llamaba, tú tenías al final de curso que aprobarlo absolutamente todo. O sea, tú no te podías permitir el lujo de decir, esta me queda para septiembre, no, tú tenías que aprobarlo todo. Y tanto yo como algunos y muchos de mis compañeros, pues los que nos tomábamos aquello, como había que tomárselo, pues terminamos desde primero de bachiller hasta tercero de carrera, pues con base de beca, por supuesto. ¿Ya de pequeño, Esteban, te gustaba lo de ser profesor, ser maestro? ¿Te tiraba eso? ¿O? Sí, porque me gustaba la labor, veía yo el trabajo que hacían mis profesores, ¿no? O mis maestros de aquella época, que era un trabajo duro, pero un trabajo que al final decía tú, es duro, pero tiene que ser esto gratificante totalmente al final y me tiene que dar satisfacción, porque estar detrás de una mesa, estar delante de una pizarra, estar tratando a los alumnos, eso es una suerte. Y una suerte, si tú eso lo haces con cariño, con dedicación y totalmente volcado en el tema, al final pues te tiene que llevar una gran alegría, como yo me la he llevado ahora después de mi jubilación. Pues seguro que algunos jóvenes de aquellos tiempos, hoy ya serán más mayor, te recordarán a ti como profesor y recordarán ser maestro del colegio Maestro Antonio Rocha en su fundación, que allí fue el primer centro donde comenzaste. ¿Cómo recuerda aquello, Esteban? Pues fue un año muy duro, este año 1973. ¿Por qué? Pues porque el alumnado era totalmente de la zona rural, desde Gédula, porque Gédula también, los alumnos de Gédula también llegaban al colegio. Lo que el Descansadero, las Abiertas, todas las zonas, las pequeñas casas, pequeños hogares que existían por toda esta zona rural, vuelvo a repetir, llegaban al colegio. Claro, en la zona rural había alumnos de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años y claro, pues no tenían esa preparación que tenía la suerte de tenerla el que vivía en el pueblo. Entonces fue una tarea bastante difícil, el que el alumno no se podía adaptar a ti, eres tú el que te tenía que dedicar al alumnado, porque muchos de ellos incluso habían visitado el pueblo en pocas ocasiones, y en aquella época el alumno del campo ayudaba al campo, de una forma u otra ayudaba. Las clases estaban masificadas, por eso que te he comentado antes, y precisamente ayer estuve buscando unos documentos y me encontré pues con libros de acta del primer año, 73-74, y es muy curioso y me gratificó bastante leer la cantidad de nombres, tanto de niños como de niñas, que habían pasado por tu enseñanza y que hoy en día, donde quiera que te ven, eso no se lo olvida. Jamás se le olvida de que tú fuiste su maestro o de que tú estuviste en el colegio y le ayudaste en algo. ¿Qué clase daba en primaria, Esteban, en aquellos tiempos? En aquella época no era primaria, era lógicamente, entramos en la educación general básica, que era primero, segundo. Todo el que llegaba nuevo a un colegio le daban lo más regular, no te voy a decir lo peor, porque lo peor no existe, porque son niños iguales, tanto de primero o lo que sea, pero siempre comencé por los primeros cursos, lógicamente, hasta ya que después ya pues me metí en la segunda etapa, donde era ya sexto, séptimo y octavo, y ya era otra clase de alumnos. Pero al principio yo tengo fotografías de aquella época y tenía 50 niños en una clase y te vuelvo a repetir, lo pasé extraordinario. ¿Cómo éramos los niños del campo? Porque yo también tuve la suerte de estar en ese colegio cuando se inauguró, venía de la Encinailla.
la verdad es que me acuerdo perfectamente y te puedo contar anécdotas bastante importantes, te la voy a contar una de ellas. Esos niños eran de otra forma. Ese ser humano venía de otra forma. Al maestro lo querían, ¿qué te voy a decir? Al igual que los padres, las madres, los familiares, y tú tenías la obligación, aparte de que después seguía haciéndolo con los más modernos, pero en aquella época les faltaba eso que les faltaba, y te vuelvo a repetir, tengo fotografías de eso, incluso de cosas que le ponía en la pizarra, y se ve claramente en la fotografía que no iba de acorde con la edad, pero es porque tú tenías, vuelvo a repetirte, que adaptarte a ello. Me alegro muchísimo y cada vez que veo a alguno se alegra mucho de mí. Y una de las anécdotas que me pasó fue que en aquella época la clase por la mañana y en invierno olía a madera, a leña. ¿Por qué? Porque a diferencia de ahora no tenían esos medios como para tener un aire ni tener nada, tenían que hacer esas candelas y llegaban al colegio y se metían. Y uno, entre esos alumnos tenía uno que el tío llegaba por la mañana con una cosa más rara, me tiraba un mosqueado, no se enteraba absolutamente de nada. Bueno, digo, voy a investigar qué es lo que le pasa a este niño. Y investigo, mira niño, ¿tú qué has desayunado esta mañana? Igual que todos los días. Digo, sí, yo, pero dime qué. Dice, un vaso de leche con un huevo y mucha coñac. Y dije, ay, madre mía, ya está, aquí está el tema. Sí. Y ya le dimos unas clasecitas especiales sobre el tema, porque en aquella época también las madres, queriendo lo mejor para sus hijos, no se daban cuenta de que... Sí. Yo me parece que ha desaparecido hoy en día, ¿no? Eso de la yema con el huevo y el coñac, ¿no? Sí, pues eso me pasó. Antiguamente lo había, dice, el niño está decaído algo, una yema, darle. Exactamente. Sí, claro, y me tenía el niño, pues anda, que me costó poco de descubrir el tema. Pero en fin, Manolo, en definitiva, muy contento y muy agradecido a lo que es todo lo que es el campo. Siempre has sido compañero de tus compañeros, porque allí había muchos compañeros en esos tiempos, ¿verdad, Esteban? Siempre, y claro, y a medida que pasaba el tiempo ha ido cambiando eso del compañerismo, pero en aquella época, bueno, hoy día también lo hay, ¿no? En aquella época es que se sentía más, y además estábamos más tiempo juntos, ¿no? Porque en aquella época había clase por la mañana y clase también por la tarde, vamos. Sí, no separaba, ¿no? Ha estado, Esteban, casi en todos los centros de Arco, ¿verdad? ¿Cómo recuerda tu paso por los centros? Mira, estuve en Arocha, salí, estuve en las canteras y en la Soledad, que entonces era dependiente de lo que es San Francisco. Después pasó a Vicente Tarín, después de la muerte de Vicente Tarín, y el nombre de San Francisco se quedó en la Soledad, en las canteras, en San Miguel, en Alfonso X. En fin, como maestro estuve en todos estos lugares, por supuesto, con la suerte de abrir Arocha en el año 73 y cerrarlo, como tú bien sabes, hace 2 cursos, al pasar a ser Instituto de Enseñanza Secundaria. ¿Qué recuerdas en tu mente de tu juventud estudiando, Esteban? Bueno, la verdad es que, como ya te he comentado otras veces, que una vez terminado el periodo local, digamos, en el Colegio de las Nieves con don Diego González Rojas, entonces ya tomé otro rumbo y ya estuve en un internado 7 años, en Campano concretamente, y con posterioridad a esos 3 años de carrera que lo hice en la Escuela de Magisterio Josefina Pascual en Cádiz, en la capital. Fueron años inolvidables. ¿Algún maestro especial que recuerdes de cuando era joven, que te enseñara más que otro? ¿Te refieres a bachiller? Sí, a bachiller, a tu estudio ya de mayor. Bueno, sí, ya en el Campano tenía varios amigos que eran profesores, pero que hice muchísima amistad con ellos, se volcaron conmigo totalmente y a los cuales en su día se los agradecí todo el interés que tomaron para conmigo, porque después surtió su efecto. Y ya en magisterio, pues personas conocidas como la misma Josefina Pascual, don Lamberto, que fue inspector aquí en la zona de Arco, don Lamberto, el inspector que ya también está jubilado, su señora,
Subrayé, en fin, eran personas muy conocidas y que de seguro más de uno que haya estudiado magisterio en Cádiz, tanto directamente como digamos en exámenes, se acordará perfectamente de todos estos nombres. Esteban, ¿era buen estudiante? Porque quizá para llegar a ser profesor hay que ser también un poquitín buen estudiante. ¿Y te gustaban los estudios? Me encantaba, pero sobre todo el trabajo, buen trabajador y sacrificado, porque nadie te regala absolutamente nada, te lo tiene que currar, y lo que haya que hacer hay que hacerlo rápido y no decir y comentar, por supuesto, y eso se lo digo a la juventud: bueno, si no puedo este año, lo terminaré el año que viene. No, tú tienes que intentar terminar, comenzar cuando tiene que comenzar y terminar cuando tiene que terminar, y dedicarte a ello por entero. Uh-huh. Entre tus compañeros que encontraste cuando estudiaba, recuerda a Alfonso Perales Pizarro, en paz descanse. ¿Cómo lo recuerda? Pues no se me quita de la cabeza. Precisamente te digo que no se me quita de la cabeza porque tengo una foto con él allí en mi despacho, uh-huh, y con su barba, y sentí mucho su muerte, porque era un gran amigo y me dio muchísimos buenos consejos. Yo soy amigo de todo lo que es el término político de Alcalá de los Azules y zona adyacente, ¿verdad? Uh-huh. Que los hay todavía muchos aquí dentro de la política, sobre todo en altos cargos. Alfonso consiguió todo lo que él pretendía, y de joven, pues me acuerdo incluso que en aquella época se tenía hasta que quitar del medio y tener que pasar una noche tras otra metido en un tubo porque iban a buscarlo y llevárselo, por supuesto. Él lo pasó también muy mal, pero después vino la recompensa con todos los años que dedicó por entero a su provincia, a su pueblo y, por supuesto, ya por último, a nivel nacional. Uh-huh. Para uno también, Esteban, es importante, le gusta a uno que sus propios compañeros de colegio pues lleguen a hacer algo en la vida, ¿verdad? Así lo es, sí. Yo me encanto, yo cuando veo un nombre de un compañero, mira, fulano está, ocupa el cargo de, te voy a nombrar uno que es el que tenemos siempre más cerca, ¿verdad? Es el director de empleo de la consejería. ¿Quién es? Don Manuel Brene, ¿no? Que fue delegado provincial de educación. O sea que todas las personas que yo creo que siempre que están en un cargo de esto siempre buscarán y mirarán a su pueblo y a su gente con un poquito más. No es que vaya a desatender a los compromisos políticos, por supuesto, pero por lo menos tiene tú más confianza. Uh-huh. ¿Cómo disfrutaba cuando era joven, Esteban? ¿Cómo recuerda el disfrutar? Pues muy poco, porque entre el trabajo y el fútbol y lo otro, disfrutaba cuando tenía un rato y podía estar con mi novia, que también en aquella época es diferente totalmente ahora. Había unos parámetros en los cuales tú te tenías que colocar en horario, en salida, en entrada, pero en fin, yo disfrutaba con eso. Uh-huh. Esteban, ¿qué recuerdo tiene del arco de tu juventud, del paseo, del cine, de los bares, del comercio, de la discoteca? ¿Qué recuerdo hay en tu mente? Pues mira, del paseo, que era el centro de atención de casi toda la juventud. En el cine pues lo pasaba también bien, por lo menos una vez fin de semana iba un día, si podía el sábado, y porque el domingo era muy difícil, pero que por lo menos un día a la semana estando estudiando o trabajando, porque tampoco te dejaban salir todos los días a tu novia, ni mucho menos, ¿no? Después los bares los visitaba poco, porque era un sacrificio muy grande el que tenía que tener y dedicarme por entero a mis temas, ¿verdad? De los comercios, pues los normales, que hoy están mejorados muchísimos de ellos, existen esas grandes superficies y esto ha cambiado absolutamente todo. Y la discoteca, pues a la que podía escaparme un fin de semana, pues de aquella época, pues me escapaba un ratillo y punto. Uh-huh. ¿Cómo se enamoraban los jóvenes de aquel entonces, Esteban? ¿Cómo recuerdas tú los enamoramientos tuyos? Con la mirada. Dice que el primer beso se da siempre con la mirada, ¿no? Con la mirada, efectivamente. Sí. Es verdad, la mirada guarda mucho. Sí. ¿Cómo conociste a tu mujer? Desde pequeñita, ahí en la Peña Picada, porque lógicamente vivíamos casi en calles paralelas y ahí me iba. Tengo dos amigos que vivían, Ramón Mancheño y Salvador, y yo paraba mucho en
en tu casa, que está juntito a la de mi actual mujer, y así pues entre una cosa y la otra aprovechaba mis momentos. 15 años de novio, ¿verdad? 15 años de novio y además bien... ¿Y se podían contar muchas cosas con 15 años o ya todos los temas se olvidaban, Esteban? Pues fíjate, no se olvidaba, hombre. Siempre había algo que comentar, porque te voy a decir que estando en Campano, fíjate, estaba yo en bachiller, por eso de los 15 años de novio, le mandaba mi cartita cuando no podía venir o viniendo, ¿no? Por lo menos una cartita a la semana, y en el colegio pues estaba controlado, ¿no? Entonces me las mandaba a Chiclana, que tenía yo un amigo, y este amigo mío iba y venía todos los días del colegio a su casa y me las llevaba allí, y viceversa hacía yo, pues, enviándosela a la casa de mi amigo. Sí, porque en aquellos tiempos no había tanto internet, tantos teléfonos móviles, ¿verdad? Era todo distinto. Todo totalmente diferente. ¿Cómo fue la boda, Esteban? ¿Cómo la recuerda? Pues fue en la iglesia de Santa María, la recuerdo con muchísimo cariño. Vivía entonces toda mi familia y la de mi mujer, Amalia, y pasamos unos momentos bastante gratificantes, y mi suegro pues puso muchísimo de su parte a pesar del accidente que tuvo, pero ya estaba recuperado, cojeaba, pero estaba recuperado, y él fue clave en la organización de mi boda. ¿Hubo celebración, Esteban? Pues sí, tuvo lugar en el Mesón de la Molinera. También se encargó de todo mi suegro, y cuando llegaba al Mesón de la Molinera, el tordo. Sí, el tordo, sí. Más de uno lo han inventado aquí. ¿Hubo viaje de novio, Esteban? Pues estuvimos Cádiz, toda la costa de Málaga, aparecimos en Antequera, Granada, y por último estuvimos unos días en Sevilla. ¿Ha contado buenas noticias, Esteban? Noticias que hayan impactado, que a la gente le haya gustado, malas, de todo ha habido en el fútbol, ¿no? De fútbol, de todo, y en las demás actividades exactamente. A lo que es al lector le ha gustado mucho pues los cambios que hemos hecho de meter absolutamente todo lo que es el mundo del deporte en Arcos de la Frontera, relacionado con otras actividades que no están acostumbrados, ¿no? Llámese el waterpolo, otra de las cosas que más tiempo me dedico y lo hago con muchísimo cariño, lo que es fútbol base. Todas las semanas tienen recogido absolutamente todo, y cuesta trabajo, resultados, clasificaciones, comentarios, fotografías, y las demás actividades pues exactamente igual. Y yo le doy la misma importancia al tener que ir a la Peña Bética que se inaugure, que a un partido de fútbol. Hay gente que no se lo cree, pero no, es las así. Pequeñas cosas salen las grandes, eso es así, ¿eh? En las pequeñas noticias están las grandes. Es igual cuando llega el mundo del terrazazo, llega una vez al año. Claro. Y ya se termina, y otra actividad. Y cuesta trabajo, ya hay mucho que ya lo comprende, pero ha costado muchísimo trabajo mentalizar a todos los lectores. En Jerez Información también colabora con el deporte, con la página del Arco. Semanalmente, tanto cuando juega en Arco como cuando juega fuera de Arco. El lector de deporte, de fútbol de Arco, los lunes se encuentra en su crónica lunes tras lunes. Y hay que valorar mucho el trabajo, por lo menos de Información Jerez, del periódico Información, porque yo creo que es el único medio de prensa que está acercado a la gente. Estamos viendo otros periódicos, no vamos a aumentar nombres, Esteban, y te das cuenta que están cambiando las fórmulas, los colores, y eso quizás al lector le cuesta un poco más trabajo acostumbrarse a eso. Y otra cosa importante, como tú bien has dicho, es que se ha ampliado la noticia local, que eso es importantísimo, es información. Antes tocaba Arco, ahora toca Arco, Borno, Prado del Rey, todo lo que es la sierra, o el campo de Gibraltar, o la campiña de Jerez, o cualquier otra parte. Es una cosa importante, porque el que coge y dice, mira, pues habla de mi pueblo, de mi ciudad, o lo que sea. Sí, que no solamente hablen los periódicos de Arco de cosas malas, de cuando alguien está tirado por la peña o algo, sino que se hable de todas las cosas. Y eso es muy importante, y el grupo Información lo ha conseguido. Y también hay que decirle a la gente que el periódico de papel es importantísimo. Yo tengo un blog en internet, nostalgiabajolaluna.com, pero es un blog donde se ponen fotos, donde es otra historia, se sacan noticias también, pero no es informativo ni nada. Pero el periódico de papel no se puede ir
no se puede No perder, puede perder. porque no es lo mismo. No es lo mismo En absoluto, vamos. que el ordenador, es muy distinto. Pero no sabemos por dónde vamos, el camino no sabemos el futuro dónde va a llegar, qué es lo que va a pasar. Y luego Esteban colabora también con la agencia Área 11, que Sí, manda información de deporte. Efectivamente, lo que es relacionado con el fútbol solamente. Uh-huh. También colaboraste, como decíamos en la otra entrevista, con Antena 3. Antena 3, que fueron unos momentos... En los momentos que yo... Oh, y con Radio Arcos también y estuviste. con Radio Arcos. Uh-huh. ¿Qué recuerdo tengo yo de Radio Arcos? ¿Te acuerdas, Esteban? Lo tenemos que recordar porque aquello fue cuando nos fuimos de Radio Arcos y montábamos la emisora Antonio Barea y fuimos a Sevilla a comprar el material, ¿no? A comprar lo que era el material, equipo correspondiente para funcionar. Para funcionar. Qué difícil, qué dificultad aquellos tiempos, ¿eh? Pero qué interés más importante, sí, qué ganas de trabajar, de superarte, ¿no? Y seguir con lo que a ti te gusta, ¿no? Eso es importantísimo, ¿eh? Aquellas ganas, yo creo, yo por lo menos no la he perdido, yo no sé si la han perdido otros, pero yo no la he perdido todavía. Y yo tampoco. Bueno, y para continuar, está matriculado en la Universidad a Distancia en Sevilla con un curso técnico de sonido. Sí, ya comencé hace 2 semanas, me matriculé en la Universidad a Distancia en Sevilla. Como si no tuviera nada que hacer, pues ahora me meto en el tema este. La verdad es que es interesante, muy interesante. Ahí, desde lo que es el cine, el vídeo, la televisión, el sonido en general, los montajes, lo toca todo absolutamente relacionado con el mundo del sonido. Sobre el material es extraordinario, un material que me ha enviado de la universidad, que te incita a leer, que te incita a trabajar, a tomar tus apuntes, porque como lo ve tan clarito, con una buena letra, unos buenos colores, unas explicaciones muy claritas, también con todos tus controles, y la verdad es que si este tipo de material, con estas características, con esta forma de ser, se tuviese en los centros escolares desde primero, yo creo que la enseñanza mejoraría para el profesor, por supuesto, a dar sus clases, y para el alumnado a la hora de aprender, superaría pues al estado actual, por supuesto. ¿Te gusta esto de técnico de sonido, Esteban? ¿Te ha gustado sí, porque no, que es que este verano pasado pues iba con mi hijo ahí a los sitios donde montaba todos los conciertos y demás, y me llamó la atención muchísimo. Digo, yo voy a intentar si es que hay algo en la universidad. Estuve en Jerez, me dijeron que no había nada al respecto, que estaba a punto de salir, y lo dejé ahí parado. Pero de noche a la mañana, en uno de mis viajes a Sevilla, me enteré, mira que fulano, en un bar entré y estaban comentando algo sobre el tema. Pues en la Universidad a Distancia en Sevilla, pues, mandé un correo, enseguida me contestaron, por supuesto, y efectivamente existe y se está impartiendo esta enseñanza. Qué bien, qué bien. Que hoy no hay que tener una edad avanzada para no aprender, se puede seguir aprendiendo con cualquier edad, ¿eh? Además es gratificante, ¿verdad? Uh-huh. Que tú, una parte de tus horas libres, la dediques tú a esto, te sientes satisfecho, y pienso y creo que si no lo dejo y lo continúo de esta forma, al final me voy a alegrar, a igual que se alegraría cualquier otro joven que comenzase cualquier tipo de estudio. Uh-huh. Otro de tus hobbies, Esteban, ha sido el fútbol. Con 16 años funda el Club Deportivo Gédula, jugador de la Unión Guadalete, Arcense, del Arco Club de Fútbol, del Atlético Arcos y de Villamartín. ¿Qué recuerdas ahí por ahí de por dónde pasaste, de esos sitios? Bueno, podemos hacer un estudio detallado, comenzando por el Club Deportivo Gédula. De ahí me vino el que el presidente de la entidad era Mantellina, como se le conocía, y entonces tenía un hijo que ya murió, Paco, que jugaba muy bien a fútbol de extremo derecha. Comenzamos a estudiar juntos en Campano, y entonces lo que hacía que cogía el coche, iba por el hijo y por mí, y nos llevaba y nos traía. Ahí estuve en el Gédula con un equipo extraordinario, con gente maravillosa. Como justificación de todo esto, hay un bar en Gédula cerca de la piscina municipal que está puesta la fotografía de ese año y de ese equipo,
y rara es la vez que pase por allí y no llegué a verla. Sí, a recordarte. O sea, eso con respecto a Gédula. Llegamos hasta incluso a la categoría del arco, ¿eh? Uh-huh. Después pues ya estuve en la Unión Guadalajarcense, en el arco, conocía y yo qué sé, de gente de fuera, de dentro, de todos los sitios, el Arcos Club de Fútbol, y mi etapa ese añito en el Atlético Arco, que duró un año, que era el vivero del Arcos Club de Fútbol, y la Unión Deportiva Villamartín, como la verdad que fue un fichaje rápido, seguro, y donde pues también recibí mucho cariño, y cada vez que tengo oportunidad de ir a Villamartín pues me encuentro a muchos de ellos, incluso los veteranos que participan en las tierras de Cádiz, y se acuerdan de uno perfectamente. Ya después, con respecto a más equipos, ya fue fútbol sala, como tú sabes. Bueno, en el fútbol pasé a ser entrenador también del equipo juvenil, ascendimos con grandes valores, y también estuve en el Arcos Club de Fútbol en el año 64 como el primer entrenador, que ascendimos también del primer equipo, con grandes recuerdos para muchos futbolistas, tanto de Arcos como de Jerez, que no se olvidan de aquella etapa en el Arcos Club de Fútbol. Con el fútbol sala, que te voy a decir, Manolo, ahí brillamos por todos lados con aquel terraza que llenaba la grada a reventar, ¿verdad? Que pasamos por San Miguel, que pasamos por el campo de Juana Presa, en fin, por todos esos terrenos hasta terminar en el pabellón cubierto, aquello se llenaba, y que conseguimos incluso ascender de categoría, viajando no solamente por España, sino también por Tenerife y demás. ¿Por qué te llega la afición al fútbol, Esteban? ¿Por algún motivo especial? ¿Porque lo veía en tu casa, lo veía en la calle, en los niños o algo? ¿Por qué te llega la afición esa? Pues eso es que lo llevaba en la sangre, ¿verdad? Mi padre y familia pues jugaba en aquella época en el campo donde está el Barato. Tengo imágenes, también fotografías de aquella época, no veas. La fotografía es para estudiarlo. Vamos a tener que publicar en el blog la foto tuya, ¿eh? Alguna foto, Esteban. Histórica. Aquello fue. Para que la gente la vea, porque si lo dejemos guardar en un cajón nadie lo ve, ¿o no? Tengo cientos de fotos. Sí. Tiene que tener muchas cosas por ahí. ¿Y cómo recuerda aquel tiempo tuyo de joven en el fútbol? ¿Lo recuerdas bien? ¿Compañeros, amigos? Perfectamente, de todos me acuerdo, de los que están y de los que no están, y para mí fue porque si no me gusta, desde luego no me hubiera venido de Campano todos los fines de semana a Arco a jugar y tener que preparar las clases para el día siguiente. Yo llegaba el viernes, el sábado estudiaba, entrenaba el viernes por la tarde, que me recogían hasta en Jerez, y terminaba el partido, pues otra vez para tu lugar de estudio, y sacrificio, pero cuando las cosas se hacen a gusto y se hacen con cariño, no cuesta trabajo ninguna de hacer, no pesa.